Buenas noches, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por estar en este lugar, por la oportunidad que me da también de traer el mensaje de su palabra. Para ello, le voy a pedir que se ubiquen en Gálatas capítulo 3. Y voy a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Estas palabras del apóstol Pablo son un tanto particular, porque el apóstol Pablo hace una serie de preguntas y no es igual como en otras oportunidades que el apóstol trae, respuestas más que preguntas. En cambio aquí no dio ninguna respuesta, sino hizo varias preguntas precisas a los Gálatas. Y nosotros entendemos que el Evangelio, por supuesto, es poder de Dios para salvación, que Jesucristo fue manifestado, ¿verdad?, en carne, fue crucificado, pero también fue resucitado al tercer día y estuvo con los discípulos o con los apóstoles un tiempo específico. Se manifestó en estas regiones, específicamente estuvo con los apóstoles, pero ellos dieron testimonio de esto. Y el apóstol Pablo no fue la excepción. El mismo Señor Jesucristo fue quien lo preparó, quien le dio este evangelio, que es el mismo que nosotros conocemos, que es el evangelio de la salvación. Pues resulta que las iglesias en Galacia, no es que hay una iglesia que se llamaba Gálatas específicamente, sino las iglesias en Galacia estaban sufriendo una crisis bien profunda en cuanto al evangelio. Y no porque el evangelio estaba siendo, mal entendido, mal interpretado, sino que realmente ellos estaban siendo fascinados. Y el título de esta enseñanza es Fascinados por el error. Y nosotros vemos aquí en este primer versículo 5 palabras que llaman bastante la atención en cuanto a lo que Pablo está hablando con ellos. Y la primera palabra, ¿cuál es? Oh Gálatas insensatos. Sabemos que Galacia es la región, no es lo que nos llama la atención o lo que él les llama la atención, sino no a quién, sino por qué le llama la atención. Y le dice insensatos. Y la palabra insensatos en griego, en términos generales, es oaia, significa literalmente sin entendimiento, pero específicamente aquí en este versículo 1 de Gálatas 3, la palabra es aoetos, más o menos así, ¿no? Recuerde que no sé griego, solamente lo leo en español, pero aquí significa no entender, no sabios, necios, carente de sentido, y es una indigna carencia de entendimiento. Hay una cosa que debemos resaltar acá,
que está hablando no de falta de conocimiento, sino de falta de entendimiento. Parecieran casi las mismas palabras, pero hay una diferencia. ¿Por qué? Porque las iglesias en Galacia no era que no tenían el conocimiento del Evangelio, sino que realmente no habían entendido cuál era el Evangelio, cómo se presentó el Evangelio y cómo el mismo Pablo les predicó este Evangelio y a Jesucristo, hablando del plan de salvación y hablando de cómo realmente era que podían ser salvos, y no era otra manera sino por gracia. ¿Sí? Entonces está esa pequeña diferencia, aunque parecen las mismas palabras, o está esa gran diferencia, mejor dicho. En Reina Valera lo dice, la palabra lo dice es insensatos, pero en la versión internacional, la nueva versión internacional, o la misma versión del 2015, dice Gálatas torpes. Ya no le llama insensatos, pero sabemos que lo que quiere enseñarle realmente es esto. Hay otra versión que le dice, oh Gálatas, qué tontos son. Pero hay una versión que se llama Nueva Biblia Vida, que es más fuerte, y esa versión le dice, oh Gálatas, qué estúpidos son. Es fuerte lo que les dice, pero realmente se estaban dejando engañar, Y cuando la palabra le dice aquí insensatos, está hablando de ese sentido de no sabios, de necios y de una indigna carencia de entendimiento. Entonces, nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que ellos tenían el Evangelio tal y como era, pero estaban siendo insensatos. La segunda palabra que nos dice aquí en Gálatas 3:1 dice, ¿quién os fascinó? Esta palabra hace mención como a quién los cautivó, o también otra versión dice, ¿quién los embrujó? O sea, no está hablando de una brujería literal, ¿no? Sino más bien de seducción. ¿Quién los sedujo? ¿Y quién los sedujo? Realmente fueron falsos maestros dentro de la iglesia. Entonces, vemos que por esa seducción o por ese no lo quiero llamar embrujamiento, porque la gente entonces va a creer que está hablando de brujería, que fueron donde un brujo, le echaron brujería a la iglesia y cayeron en eso. No, aquí hace mención específicamente a falsos maestros que los cautivaron a ellos, o ellos se dejaron engañar, ¿verdad? Por ese evangelio, entre comillas, no es que haya un segundo evangelio, sino que distorsionaron realmente lo que era el evangelio. ¿Y quién los engañó para qué? Dice, para no obedecer la verdad. Y nosotros entendemos que la verdad a la que se refiere el apóstol Pablo está hablando del verdadero evangelio. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes creen que el apóstol Pablo trata con tanta fuerza y tan rudo a la iglesia o a las iglesias en Galacia? ¿Por qué? ¿Quién cree ustedes que fundó estas iglesias en Galacia? El mismo apóstol Pablo, predicando con Bernabé, se dirigió por estas regiones de Galacia, y él lo hablaba con tanto fundamento porque él mismo le había presentado ese verdadero evangelio, al punto de que lo que hace es asombrarse, y cuando los está tratando de esta manera, pues los está confrontando porque él realmente los conocía. Nosotros vemos en Hechos 14,
en el versículo 6 y 7, ahí hace mención específicamente a 3 lugares donde él estuvo en esta región de Galacia, fundando iglesias, predicando el evangelio. Entonces, imagínese usted que vaya a un sitio y pase un tiempo predicando el evangelio, levante una iglesia y cuando usted se da la espalda, al poco tiempo le llegan noticias de la iglesia que ahora la iglesia está judaizando. Y usted, con esa autoridad que el Señor le ha dado, con esa gracia que ha puesto en usted de levantar esa iglesia, usted llega allá y por supuesto va a llegar dolido, pero al mismo tiempo va a llegar como el apóstol Pablo, dándole duro a través de la palabra. Quizás usted no venga y le diga, oh, como dijo Pablo, oh, mis queridos estúpidos, ¿verdad? Es fuerte lo que dice ahí, oh, qué tontos fueron, pero sí va a llegar a confrontar la iglesia con la palabra de Dios realmente. Bueno, esta es la palabra de Dios. Si usted lo dice con bases bíblicas. Pero nosotros entendemos por la misma palabra que esa autoridad que Dios le dio al apóstol Pablo, primero se la dio como apóstol, ¿verdad? Segundo, se la dio directamente en esa iglesia porque él fue uno de los fundadores de esa iglesia. Imagínense entonces esa escena que se hace un trabajo y de repente quedaría alguien encargado y ese alguien encargado se dejó fascinar, se dejó cautivar, se dejó seducir por un falso evangelio. Y nosotros vemos por eso lo fuerte del apóstol Pablo. Aquí sigue diciendo, a vosotros ante cuyos ojos, y la palabra ojos es oftamos, como oftalmología, hablando directamente del ojo, pero oftamos, y aquí habla de vista, pero metafóricamente está hablando de una visión mental. Y le está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado, antes cuyos ojos. Y esta palabra se utilizaba, o la presentación de este ojo, como lo dice el apóstol Pablo, ante cuyos ojos, refería más o menos algo así como a una placa, como la que está acá, de la iglesia cuando se fundó, ¿verdad? Una tablilla, por decir un pendón de esos, donde se publicaba algo. Y el apóstol Pablo se lo estaba diciendo claramente, bueno, ya vamos a ver qué es claramente, pero se lo estaba diciendo, ante sus ojos Jesucristo fue presentado como una placa o como una tablilla. Y esto también las personas lo usaban como un amuleto para afrontar males. Dentro de sus casas ellos tenían una especie de amuletos que eran como unas tablillas y ellos lo tenían de esa manera. Eso no hace mención directamente la palabra de Dios, sino estoy hablando en el contexto de la cultura de ellos. ¿Sí? Esto lo mencionan algunos comentaristas, pero en el caso de Cristo, ellos habían presentado ante los ojos de ellos mediante la predicación del evangelio. Cristo, por así decirlo, había sido expuesto ante los ojos de ellos. Cristo había sido presentado ante sus ojos por el mismo apóstol Pablo, como sobre una placa, a lo que hace mención la cultura, o sobre una tablilla. Y hay algo que me llamó la atención, y es que la pregunta podría parafrasearse más o menos así: ¿qué falsos maestros os han estado fascinando malignamente? Porque lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia no era cualquier cosa, era una maldad literalmente para destruir la iglesia. ¿Y sabes qué? Esto me llama bastante la atención porque hoy en día hay grupos judaizantes y usted no los ve por ahí en la calle
predicándole a la gente. Mira, ve, nosotros somos judíos, entre comillas, se llamarán, no sé cómo, estamos presentando no sé qué evangelio, sino que directamente ellos tratan de buscar las conexiones es dentro de las iglesias. Se meten en las redes sociales es a los grupos de cristianos evangélicos, y ahí es donde comienzan ellos a trabajar. Si realmente fuesen una doctrina sana, una doctrina verdadera, ellos supieran que no tienen que andar de iglesia en iglesia buscando gente para sacar a su iglesia. Nosotros lo entendemos y eso lo vemos a través de la palabra, que eso hay que respetarse realmente. ¿Dónde nosotros conseguimos a los inconversos? Fuera de la iglesia. ¿Dónde nosotros debemos ir a presentarle a Cristo? Fuera de la iglesia, aunque aquí dentro de la iglesia le predicamos y ellos vienen, pero no los estamos sacando de las iglesias. Ni siquiera nos metemos a las iglesias que son falsas doctrinas para ir a sacarlos de allá. O sea, realmente eso es una de las características de las iglesias judaizantes y de los falsos hoy en día, que quieren andar es de iglesia en iglesia buscando para engañar realmente. Y eso no es nuevo, eso lo encontramos en la iglesia primitiva, en las iglesias en Galacia. Entonces dice el versículo, Jesucristo fue ya presentado, ¿verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado. La palabra claramente fue presentado claramente. La palabra claramente es delos, que propiamente significa visibles, claro a la mente y evidente. O sea, no había algo oscuro ahí en la presentación de Jesucristo, sino fue bien visible. Y no solamente a ellos, sino a muchos. En ese momento recordemos que el Señor Jesús había sido crucificado y fue presentado ante todos. Eso fue un acto público, eso no fue a escondidas que lo hicieron, eso fue público, y nosotros vemos que realmente se hizo notar por el mismo Señor esa crucifixión. Entonces la palabra prógrafo es un verbo que se traduce en Gálatas 3:1, fue ya presentado claramente, literalmente escrito antes. Y nosotros vemos en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, estaba haciendo mención al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. La presentación de Jesús no fue momentánea. La presentación de Jesús no fue cuando Él vino, a la gente le gustó el líder y comenzó a hablar de Él. No, eso venía desde muchos años atrás anunciándose, y que había ya quedado escrito que iba a venir ese Salvador. En Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Para qué? Dice al final del versículo, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Yo no les recomiendo que busquen esos grupos judaizantes, yo ya los he escuchado, pero realmente ese es el propósito. Terminan negando al soberano Dios y al mismo Señor Jesucristo, al punto de que dicen, sí, Jesucristo tuvo un papel importante. Imagínense esa expresión, cuando nosotros sabemos que si no es por Jesucristo, no estuviésemos hoy aquí, en este lugar. Por supuesto, hablando en términos generales de la salvación de nuestras almas. En Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado, el apóstol Pablo, el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, no era cualquier cosa lo que el apóstol Pablo les había presentado, sino era el mismo mensaje del evangelio que ya los apóstoles conocían por el mismo Señor Jesucristo,
y él ya había dado testimonio, él ya había escrito brevemente su conversión, lo que era el Evangelio y lo que el Señor Jesús había hecho por él. Como le dije, en el lenguaje de la época era común lo que era proclamar. Quizás hoy nosotros esa palabra la conocemos en términos de iglesia, pero no es tan común en la calle que la gente ande proclamando. Pero en ese entonces la palabra proclamar se presentaba en carteles, como cuando un magistrado proclamaba el hecho de que había hecho alguna ejecución legal o que ya había sido llevada a cabo. Ellos presentaban. Hoy nosotros vemos esas proclamaciones, no sé cómo la llaman acá en Colombia, en Venezuela la llaman Gaceta Oficial, que sale como una proclamación del presidente oficialmente, y cuando hay una Gaceta Oficial, eso debe cumplirse. Ese era el tipo de proclamación que se conocía. Por eso el apóstol Pablo le habla a ellos en estos términos y con estas palabras. El apóstol Pablo prosigue su metáfora acerca del mal de ojo, no el que ustedes conocen hoy en día como el mal de ojo, sino donde ponen mal el ojo realmente, que no era en Cristo, y lo hacen como para prevenir tal daño. Lo que yo le explicaba hace un momento, ellos colocaban algo en su casa donde ellos pudieran contrarrestar algo que supuestamente les hacían a ellos o que les caían mal. Hoy nosotros los conocemos como las malas vibras, y ellos tenían algo donde ver dentro de sus casas como una tablilla, y el apóstol Pablo le hace mención a eso porque era normal entre ellos los supuestos encantamientos, y realmente sucedía de esa manera, para que ellos pudieran contrarrestar esas cosas. Y el apóstol Pablo le dice que a pesar de que el hecho de que Cristo había sido crucificado públicamente, y eso nosotros debemos entenderlo hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día lamentablemente todavía hay personas que creen en estas cosas, en las malas vibras, que creen que tienen que ver, incluso hay religiones totalmente adaptadas a esto, que tienen que ver a algo o a alguien, algún objeto como un santo o una santa, para ellos sentirse protegidos. Y realmente en este caso nosotros vemos que está hablando de la falsa enseñanza de los falsos maestros, pero al mismo tiempo llevaba esa connotación de la cultura en que ellos estaban viviendo. Y el apóstol Pablo le dice eso, o sea, que se dejaron fascinar por los enemigos de la cruz. ¿Por qué por los enemigos de la cruz? Porque realmente los judíos fueron en contra de Jesús, y ahora entran dentro de la iglesia y siguen llevando todo eso. En el versículo 2 dice: esto solo quiero saber de ustedes. Le hizo una pregunta clave en eso: ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Nada más el apóstol Pablo les estaba preguntando algo sencillo. Si antes con la ley habían recibido el Espíritu Santo, él está preguntando: ¿lo recibieron por las obras de la ley o por el obrar con fe? ¿Por qué creen ustedes que recibieron el Espíritu Santo ellos? Por la fe. ¿Por qué creen ustedes que nosotros recibimos el Espíritu Santo hoy? Por fe, por la gracia del Señor. Y nosotros vemos cómo estos judaizantes de hoy en día quieren llevar a la gente a lo mismo que estos se habían metido. Ahora yo digo, ¿cómo hacen con todos estos versículos
tan claros cuando el mismo apóstol Pablo los confrontó en esa época. Porque esto era una secta, y nosotros lo vemos en Hechos, cuando se levantó también de la secta de los fariseos, habían creído en el Señor. Y ellos estaban imponiéndole a la iglesia que tenían que circuncidarse. Estaban hablando de la salvación por gracia más obras. Y eso fue tremendo. Si usted lee en Hechos 14:15, se va a dar cuenta todo eso que sucedió en ese momento. Y la Biblia lo dice, y tuvieron una confrontación no pequeña. O sea, fue algo grande. Y en el concilio de Jerusalén, en Hechos, llegaron a un acuerdo que no era eso. Porque el apóstol Pedro se levantó y les dijo, ellos recibieron la gracia, recibieron el Espíritu Santo como nosotros, ni siquiera dijo, nosotros lo recibimos como ellos, ni siquiera dijo, ellos lo recibieron como nosotros, sino él puso el ejemplo primero de los gentiles. Y estaba hablando uno que estaba circuncidado, ¿es así o no es así? Estaban hablando judíos circuncidados, pero no se tenía que mezclar una cosa con la otra, ni tener que traer las obras de la ley a este nuevo pacto para poder ser salvos. Y en el versículo 3 le dice, en pregunta, ¿tan necios sois? Hay una versión que les dice, entonces, ¿se han vuelto locos? Imagínense esa pregunta que le hace el apóstol Pablo. ¿Se volvieron locos o qué les está pasando? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo nosotros realmente debemos llevar el Evangelio? ¿Cómo nosotros comenzamos el Evangelio? Por el Espíritu. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros, ¿verdad? Por gracia, dice la palabra de Dios, sois salvos. Y cuando esa gracia llega a nosotros, la palabra nos enseña que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y a todos se nos dio de beber el mismo Espíritu, y dice que todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Entonces, comenzamos por el Espíritu. Lo que sucedió igual con la iglesia en Galacia. Comenzaron por el Espíritu, y el apóstol Pablo les dijo así, como lo dice aquí, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. O sea, lo que realmente el Señor estaba haciendo, ¿sabes por qué? Porque esta era una iglesia que había creído. Esto no era que estaban todavía si creían o no creían, no se convirtieron, no. Una iglesia que quedó fundamentada, quedó llena del Espíritu Santo, quedó convertida, se estaba dejando engañar por los judaizantes. Y habiendo comenzado por el Espíritu, el apóstol Pablo le dice, ¿ahora van a terminar por la carne? ¡Qué necios son! ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? O sea, la gente había luchado, había padecido. Hermanos, pero aquí yo quiero pararme un momento y hacer énfasis en esto. ¿Por qué le sucedió esto a las iglesias en Galacia? ¿Por qué cree usted que sucedió esto en las iglesias en Galacia? Alguien que me diga algo. Ayúdeme. ¿Por qué cree usted que sucedió esto? Ay, me respondieron de allá a la calle, pero no escuché. Pensé que era el hermano Sadrá. ¿Por qué creen ustedes que sucedió esto? Porque dejaron la comunión con el Señor. ¿Por qué más? ¿Quién secunda? Hermanos, ciertamente eso tiene mucho que ver, la comunión con el Señor, pero el conocimiento, el estudio de la palabra de Dios estaba descuidado a tal manera
porque ese grupo de judaizantes los cautivó con las enseñanzas que traían. Yo vi una iglesia en Venezuela, muy bonita. Me recuerdo que se hizo muy conocida porque en ese lugar antes habían como unas discotecas, después habían pools, billares, juegos de billar, y al final de todo eso llegó y se levantó una iglesia en ese lugar. No con los que jugaban pool ni billar, ni con los que iban a la discoteca, sino alquilaron ese local y se levantó una iglesia muy bonita y una iglesia que iba en crecimiento. Tenían como 60 personas y aquello era bonito. Yo pasaba por el frente cuando iba a la iglesia y los hermanos ahí gozándose. Hermano, les cayó una iglesia del mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Y como tenían una buena cantidad de personas, se los llevaron a su iglesia. Supuestamente lo que querían era apoyarlos, ayudarlos para que crecieran, pero ya dejaron hasta de congregarse los domingos, porque los domingos, como tenían aquella cobertura espiritual, tenían que ir a su iglesia principal y a congregarse. No pasó 6 meses cuando esa iglesia la terminaron. ¿Sabes por qué? Por dejarse fascinar, por dejar la comunión con el Señor, por dejar de estar aprendiendo con la palabra de Dios. Eso puede suceder en cualquier iglesia que se descuida en la comunión con Dios. Eso puede suceder con cualquier iglesia que se descuida en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le digan los van a fascinar. ¿Y sabes quiénes son astutos para cautivar y para hechizar como unos brujos? Los judaizantes. Porque ellos llegan y le dicen a usted: explíqueme, por ejemplo, ¿qué es el canto del gallo que menciona la palabra cuando Pedro negó a Jesús? Y usted dice: bueno, nada, pues sencillo, cantó un gallo. No, eso no es. Y empiezan con esas revelaciones nuevas. Y un judaizante me explicaba eso y me decía: el canto del gallo es un momento en el que se levanta el alba. Y le dan una explicación por qué. Y yo le dije: ahora explíqueme usted, ¿en qué cambia la real enseñanza si fue un gallo o si fue el alba que salió en ese momento? O sea, no cambia nada realmente. Pero si nosotros nos dejamos llevar, imagínense los que trabajan con números y la Biblia, si nosotros nos dejamos fascinar con eso, hermanos, se corre el peligro de que suceda como la iglesia en Galacia. Por eso nosotros debemos mantenernos estudiando la palabra de Dios, por eso nosotros debemos mantenernos en esa comunión con el Señor. En el versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Realmente no tiene nada que ver lo que nosotros hagamos, no tiene nada que ver que venga con ritos, no tiene nada que ver que venga la ley de Moisés ahora para que nosotros, o para que mejor dicho el Espíritu Santo obre en nosotros. Absolutamente nada. Y no estoy hablando de que el Antiguo Testamento está mal. No, estoy hablando de que la ley de Moisés, el Señor se la dio a un pueblo específico en un tiempo específico. ¿Es así o no es así? Como para nosotros ahora llegar y todo lo que el Señor nos rescató de la misma ley, porque la ley en sí no salva, no salvaba, sino más bien condenaba. Y el Señor nos rescató y ahora nosotros tenemos que venir a ponerle obras a esa salvación que el Señor nos ha dado gratuitamente. Realmente no debe ser así. Por eso le decía, no quiere decir que no estudiemos el Antiguo Testamento. No.
pero lo que nosotros leamos debemos tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque hay un pasaje bíblico paralelo a esto que me llevó al estudio de este mensaje, y era Números 21:9. Y usted sabe qué sucedió cuando eso, que ellos levantaron una serpiente en lo alto. ¿Para qué? Por algo que estaba sucediendo específicamente. E inmediatamente la palabra hace mención de que cuando eran picados por una serpiente venenosa, miraban una serpiente de bronce que el Señor había ordenado que fabricaran y quedaban sanos. Ahí hay una enseñanza específica para que las personas levantaran su mirada hacia el Señor. Y el Señor, después de eso, ordenó que se destruyera esa serpiente. Y no se destruyó en ese momento. Se destruyeron muchos años después, muchos. Y eso quedó dentro de la cultura. Y ellos creían que con tener cosas así podían salir de esas malas vibras, podían salir de cualquier cuestión. Y el Señor, o mejor dicho, el apóstol Pablo les estaba enseñando que para ellos escapar de las influencias malignas de sus adversarios tenían que tener la mirada era puesta en Cristo Jesús, que fue crucificado. Y nosotros hoy en día, hermanos, para nosotros poder escapar realmente de todas estas influencias, de estos adversarios, de todas estas influencias malignas que quieren cautivarnos, y cuando hablo de cautivarnos hablo de la iglesia de Cristo, tenemos que tener la mirada puesta en Jesucristo, el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Ese realmente es el mensaje que quería traer en esta noche con respecto a esa enseñanza. No seamos como los de Galacia. No, seamos realmente como el apóstol Pablo estaba enseñándolos a ellos, con la mirada puesta en Cristo. Que no nos fascine cualquier cosa, que no nos fascine el mundo, que no nos llegue a fascinar cualquier falsa doctrina, sino los ojos puestos en Cristo Jesús. Yo hablaba con una persona que decía él que tenía conocimiento bíblico y no lo tenía realmente, y traía puras filosofías a enredarlo con la palabra de Dios, al punto de que él hablaba supuestamente bíblicamente y llegó y me dijo: ¿usted cree que todo está en la Biblia? Ya comenzó a... Y yo: sí, yo creo. Sí, yo creo. Y digo: con usted no se puede hablar. Y yo: no hable más, tranquilo. Realmente a nosotros nadie nos puede mover de esta enseñanza. De esta enseñanza, porque Jesús es la verdad. Y la verdad es la Biblia. Y la Biblia es Jesús. Orémosle al Señor para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en esa esperanza que Él nos llamó. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú fortaleciéndonos, que seas tú ayudándonos para nosotros mantenernos fieles y firmes a ti, a tu palabra, con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, que fue el que murió en la cruz, que fue el que resucitó, y por Él tú nos has dado vida eterna, Padre eterno. Rogamos, Señor, para que nos ayude y que ninguno, Señor, caigamos en esta fascinación que cayó la iglesia en Galacia, sino que nosotros seamos, Señor, esos hombres fieles, Señor, delante de ti, Padre eterno, que luchemos, y como el apóstol Pablo lo mencionó, Señor, que llegó con su carrera hasta el final, nosotros podamos decir lo mismo, Señor, hasta el final contigo, Padre eterno. Te lo rogamos, oh Dios, y te lo pedimos. Bendice a tu iglesia, fortalécela cada día más, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.